Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. En el capítulo anterior descubrimos lugares paradisíacos de la costa de Bahía y compartimos momentos únicos y comidas riquísimas con amigos viajeros argentinos. En este video seguimos explorando el estado de Bahía. Ya estamos en ruta nuevamente, pasamos unos días preciosos junto a nuestros amigos, estuvimos 3 días compartiendo, haciendo muy ricas comidas, descansando en esa playa tan paradisíaca, nos vino súper bien y ahora decidimos retomar ruta, vamos rumbo a otra playa que se llama Itacaré, que también nos han recomendado muchos otros viajeros. Pero previamente vamos a hacer una parada en la ciudad de Ilhéus por 2 motivos. Por un lado, el viaje desde donde estábamos hasta Itacaré son de más de 300 kilómetros y muchas horas de ruta, ya que son rutas con curvas bastante largas. Y el segundo motivo, y quizás el más importante, es porque ya hace casi 3 meses que estamos en Brasil y tenemos que renovar la estadía. Como turistas nos dan 90 días, en realidad no son 3 meses, son 90 días, con la opción a poder prorrogarlo por 90 días más. Y bueno, como ya estamos cerca de la fecha y se puede hacer con anticipación este trámite, vimos que ahí en la ciudad de Ilhéus se puede realizar, así que vamos a estar parando ahí un día, vamos a intentar hacer el trámite allí y después sí seguir para las otras playas. Ayer llegamos ya de noche a Ilhéus, encontramos este punto para estacionar, que es un playón bastante grande, con vista a la costanera. Ahí hay un Cristo que está muy vistoso también. Así que bueno, ahora ya nos estamos alistando. Antes de ir a hacer los trámites de la prórroga de la estadía, vamos a ir a conocer un poquito del centro histórico y después sí, ya crucemos los dedos para hacer los trámites, que salga todo bien, para seguir estando 3 meses más en Brasil. Paseamos por el centro histórico de Ilhéus y apreciamos su arquitectura, que se encuentra en muy buen estado de conservación. Como dato de color, el famoso escritor brasileño Jorge Amado se inspiró en esta ciudad para escribir sus novelas. Caminando por las callecitas históricas, viendo tantos edificios antiguos, nos encontramos con el Palacio de Paranaguá. Y dentro de este edificio se encuentra el Museo de la Capitanía. Ingresamos, el acceso es gratuito. Nos encontramos con una muestra pequeña pero muy interesante de objetos que pertenecieron a los ingenios azucareros de esta región. Cuenta un poco la historia que esta zona, fue primeramente habitada por pueblos originarios. Luego, cuando los portugueses descubren la región, toman, conquistan esta zona y empiezan a producir caña de azúcar en estos ingenios que les comentaba. Y estas tareas las hacían con africanos esclavos que traían desde África justamente, y un poco así se formó la cultura y la historia de todo lo que es esta ciudad. Así que hay varios elementos que pertenecieron a los ingenios, fotos antiguas también que muestran un poco cómo era la ciudad y es muy interesante.
paso a contarles, con pasaportes en mano, que pudimos renovar la estadía en Brasil por 90 días más como turistas. Todavía igual no se nos había vencido, así que entre los 90 días que nos dieron, más los 15 que nos quedaban, todavía son unos 100 días que tenemos para seguir viajando por este hermoso país, así que estamos muy contentos. Se nos complicó un poquito el trámite, vamos a decir la verdad. Fuimos al centro de la Policía Federal, que es donde se realiza esta extensión, esta prórroga. Teníamos turno, pero no habíamos pagado, hay que pagar una tasa que son de 110 reales por persona. No la habíamos pagado, no habíamos entendido cuando hicimos el trámite online para obtener el turno que había que llevar ese documento ya pago. Se paga en el Banco de Brasil, Banco do Brasil, justo había un banco al lado, pero la dificultad que tuvimos es que únicamente aceptaban efectivo o tarjeta brasilera, de un banco brasilero. Nosotros no tenemos banco brasilero y no teníamos el efectivo suficiente, con lo cual se nos complicó muchísimo. Tratamos de resolverlo yendo a sacar plata, bueno, al final eso no pudo ser y tuvimos la buena suerte que la chica que atendía el banco, la administrativa, le transferimos dinero a ella y ella nos pudo realizar el pago. Así que bueno, con ese pequeño inconveniente de por medio pudimos realizar el trámite, así que ya lo tenemos, estamos súper contentos. Ahora sí vamos a seguir ruta, vamos a seguir paseando, a descubrir nuevas localidades, nuevas ciudades y lo vamos a seguir compartiendo con ustedes. Después de una hora más o menos de ruta, de una muy linda ruta, llegamos a Itacaré. Estamos acá estacionados, Mauri ya preparó el almuerzo. Vamos a almorzar acá al lado de los árboles, ya que está haciendo bastante calor adentro del motorhome y a la sombra se respira re lindo. ¿Qué preparaste? Fideos con brócoli. No, perdón, ¿cómo es el cosito blanco? El coliflor. Con coliflor con mucho ajo. Bueno, vamos a comer los fideitos bien sanitos con coliflor. También hicimos compras antes de venir para acá. Y bueno, y a pasar la tarde acá en Itacaré, en esta playa que todavía no fuimos a conocer, pero después de almorzar vamos a ir. Bueno, estamos acá en el estacionamiento de la playa de Itacaré y tenemos unos vecinos, unos monitos muy simpáticos que están acá. Vamos a aprovechar en el día de hoy a hacer una caminata, un sendero, a recorrer varias playitas. Bueno, vos lo estuviste mirando, Mauri. Estuve mirando, son 2 playitas, apuntamos directamente a Prainha y creo que podemos llegar a pasar por otra. Vamos a manejarnos con una aplicación, pero parece que es bastante cerca y que no hace falta, así que todavía no la puse. Maps.me estamos usando para los senderos, pero esta parece que es cerquita, son 50 minutos. Bueno, y al lado hay una cachoeira también. Eso nos dijeron que hay una cascada que vamos a ver si la encontramos porque no está... No, bueno, no sé, lo vamos a descubrir. No sabemos. Lo vamos a descubrir, tenemos varias informaciones, pero no sabemos cuál es la correcta. Y ahora desde la playa que nosotros estamos también hay 2 playitas al lado pegaditas por las que vamos a estar pasando también y ahí seguimos para el sendero.
Veníamos caminando por al lado de las playas y ahora se volvió súper selvático el sendero, bien agreste, con el río corriendo al costado. Parece hasta que es más de noche acá, ¿no? Está más oscuro porque se cerró bastante, pero está muy bueno. Estamos notando que toda esta zona es bien agreste y nos encanta. Leí los comentarios en Google que una señora encontró una serpiente. Bueno, hay que ir con cuidado también mirando bien el piso, pero está marcado igual el sendero, está cerradito la selva, el bosque, pero el sendero está muy bien marcado, así que vamos. Encontramos la Cachoeira, estaba de camino al final sobre el sendero, así que bueno, ahora vamos a acercarnos un poquito más a mirar. El sendero no tiene mayor dificultad y aprovechamos para hacer un pequeño desvío hacia un mirador en altura a la costa. Las vistas y el contraste de colores fueron maravillosos. El último tramo del sendero fue por un camino muy verde, repleto de palmeras, desde donde continuamos apreciando vistas al mar turquesa, mientras oíamos el sonido de las olas y de las aves. Espectacular el sendero, espectacular esta playa, miren lo que es, súper linda, la arena está bastante blanca, ahí el mar, y estamos solos, vinimos medio tarde a hacer el sendero, vimos toda la gente que ya estaba volviendo y nosotros recién estamos llegando, así que vamos a estar un ratito disfrutando y después también vamos a pegar la vuelta para que no se nos haga de noche. Pero es un paraíso que en este momento lo tenemos para nosotros solitos. ¿Opiniones de el sendero y la playa? Lo mejor es llegar y que no haya nadie. El sendero, no sé, Jurassic Park. Verde, árboles, arena, pájaros, solos. Muy bueno, recomendable. Acabamos de encontrar un coco acá en la playa y vamos a ver si lo podemos abrir con un método un poco rudimentario. Lo voy a golpear contra una piedra. Y a tomar agüita de coco. A la noche salimos a pasear con amigos por el centro de Itacaré para probar comida típica de Bahía. Bueno, acá estamos con nuestros amigos que nos recomendaron probar acarajé. ¿A ustedes les gustó? Sí. Vamos a probarlo nosotros también. Si es que quedan, porque estamos viendo que La señora lo está sirviendo todo. está sirviendo todo. Ahora vamos a preguntarle si queda y vamos a probar una comida típica de Bahía. Guacarache. ¿Vamos a poner picante? ¿De qué? Sí. Esse nosso vatapá é feito de leite de coco, farinha de trigo, amendoim, todos os temperos. Sí. É bem gostoso. Oh, qué pinta. Este verde, eso no he visto. No sabía. Muito obrigado. Nada. ¿Aprobado? Abundante.
Estamos saliendo de Itacaré, un lugar donde compartimos unos días hermosos con otros viajeros, muy lindas playas, muy lindo lugar. Y ahora ya estamos haciendo ruta camino a Salvador de Bahía. Y que bueno, ya estamos camino. Primero vamos a ir a la isla de Itaparica, que es desde donde se cruza con un ferry boat hasta Salvador de Bahía. ¿Sí? Hicimos una paradita en el camino a comprar comida. Ahí Mauri se encargó de buscar... La famosa quentiña. Es un tupper de telgopor y viene de pescado, de pollo, de carne. Con bastantes arroz. Creo que me ofreció... ¿no? Me habló rápido. Acá en Bahía hablan un portugués más rápido. No entendí bien. Algunas cosas más, otras menos. Te pedí con feijoado tropero, me ofreció varias cosas, respondí rápido en el momento, no terminé de entender, pero bueno, quedó como que entendía. Bueno, vamos a hacer esta paradita entonces a almorzar y después seguimos lo que queda de ruta, que nos queda todavía la mitad del camino. Bueno, generalmente compartimos las quentiñas. En este caso compré 2. Yo tenía mucho hambre. Cuando compartimos sucede algo muy loco. Vamos dividiendo la comida y voy mirando mal a Caro porque a mí me gusta comer por demás, ¿verdad? Bueno, como ya sabíamos, la mía me la comí entera y un poquito de la de Caro, y a Caro le quedó la mitad. Sí, a mi gusto son para compartir. Viene demasiada comida. Mucho. Pero bueno, si estás con mucho hambre, por ahí sí, la recomendación es entera, una para cada uno. Sí. Yo ya tengo para la noche y Mauri yo no. Se comió todo. Acabamos de hacer nuestros primeros 100.000 kilómetros viajando con libertad. Recién veníamos manejando, Mauri lo vio y dijo: ¡ay, 100.000! Pará, que lo tengo que filmar. Así nos queda el recuerdo. Bueno, frenamos un cachito en la banquina y lo filmamos. Así que bueno, re contentos. Ya cruzamos a la isla de Itaparica. En este caso hay un puente que une la isla con el continente. Y ahora ya estamos a unos pocos kilómetros de llegar al punto del centro histórico, que es hasta donde queremos ir hoy para conocer un poco y ver si mañana ya cruzamos a Salvador de Bahía. Acabamos de llegar al centro histórico de la isla Itaparica. Estamos acá en esta costanera. Nos estacionamos ahí, al lado de la costanera. Es una costanera muy bonita. Contarles que la isla es bastante grande. Para llegar a este punto estuvimos manejando más de 20 kilómetros. Y algo que me está encantando de Brasil es que, ya sea en una isla, en un pueblo o en una ciudad, se conservan partes históricas con las casas coloniales de aquellas épocas. Ahora vamos a pasear un poquito por acá y vamos a estar mostrándoles cómo es el sector histórico también de esta zona. La isla de Itaparica es la isla más grande de la bahía de Todos los Santos, con aproximadamente 146 kilómetros cuadrados de superficie. Su centro histórico conserva sitios de gran valor patrimonial, como la Fortaleza de San Lorenzo y la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad.
y nos sentamos acá en el centrito a tomar una cerveza con la vista ahí a la costanera para celebrar los 100.000 kilómetros de viaje. Merecida cerveza. Sí, hoy sí es merecida, estamos súper felices. Salud por eso. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.